El Apocalipsis de San Juan, capítulo 1, escrito en el año 96 después de Cristo. Introducción. La revelación de Jesucristo que Dios le dio. Explicación. La revelación dada aquí es de Jesucristo, no de Juan como muchos piensan. Juan era nada más que el instrumento empleado para escribir este relato, para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. Explicación. Se refiere al principio de los acontecimientos que siguen hasta esta hora, y de hecho seguirán para siempre. Serán en la edad de la Iglesia y más allá. Y la declaró enviándola por su ángel a Juan, su siervo. Explicación. Aunque le vino la revelación a Cristo, le fue entregada a Juan por su ángel, el cual ha dado testimonio de la palabra de Dios. Explicación. Se consideraba a sí mismo simplemente como un testigo de lo que él había visto y solo afirmaba mantener un registro justo y fiel de ella y del testimonio de Jesucristo. Explicación. Juan era solamente un testigo del testimonio de Cristo y de todas las cosas que ha visto. Explicación. Se refiere a las visiones y símbolos dados a Juan. Versículo 3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas. Explicación. Todos quienes obedecen estas advertencias se les ha prometido una bendición, porque el tiempo está cerca. Se refiere al principio del cumplimiento de estas cosas que comienzan con la Iglesia, registradas en Apocalipsis capítulo 2 y 3 y continúan eternamente. Salutaciones. Versículo 4. Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Explicación. Estas iglesias particulares fueron seleccionadas por el Espíritu Santo para representar la totalidad de la iglesia en la edad de la iglesia. Gracias sea con vosotros y paz del que es y que era y que ha de venir. Explicación. Se refiere a la gracia y paz que resultan de la santificación, todo hecho posible por la cruz, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Explicación. Nos las dio de esta manera para poner de relieve el aspecto séptuplo de las operaciones del Espíritu Santo. Véase Isaías 11:2. Versículo 5. Y de Jesucristo, el testigo fiel. Explicación. Vida terrenal de obediencia perfecta. El primogénito de los muertos. Explicación. Se refiere a su resurrección, que es la primicia de las primicias. Romanos 8:23. Y el soberano de los reyes de la tierra. Explicación. Se refiere a su señorío del mundo, que es un tema clave del libro de Apocalipsis. El que nos amó y nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre. Explicación. La cruz demuestra claramente la realidad de su amor y nos ha hecho reyes y sacerdotes para su Dios y Padre. Versículo 6. Explicación. Hecho posible por lo que Cristo hizo en la cruz y solo por lo que Cristo hizo en la cruz. A Él sea la gloria, el imperio, para siempre jamás. Amén. Explicación. Cristo es el Redentor, por lo tanto, Él merece la gloria y el imperio que serán suyos eternamente. El tema. Versículo 7. He aquí que viene con las nubes. Explicación. La segunda venida de Cristo es el tema principal de este libro. La palabra nubes representa grandes números de santos, y todo ojo le verá. Se refiere a todos quienes estarán en las inmediaciones de Jerusalén, y es hasta posible que 1,000 millones podrán verlo por televisión. Y los que le traspasaron, los judíos, entonces sabrán, y no cabrá sombra de duda de que Jesús es el Mesías y Señor. Y todos los linajes de la tierra se lamentarán sobre él. Así sea. Amén. Explicación. El lamento ocurrirá debido al juicio que traerá Cristo al mundo por su pecado y su vergüenza. Versículo 8. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin. Explicación. El primero, el último y el único Dios. Dice el Señor, que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Explicación. La palabra Todopoderoso garantiza que Él va a ser capaz de cumplir todo lo que Él dice. La visión. Versículo 9.
Yo, Juan, vuestro hermano y participante en la tribulación. Explicación. Juan era copartícipe en la tribulación, lo que en ese momento se avecinaba a todas las iglesias, y en el reino, y en la paciencia de Jesucristo. Explicación. Cristo establecerá al final su reino en esta tierra, pero hemos de esperar con paciencia. Estaba en la isla que es llamada Patmos, una isla de unos 59.5 kilómetros, 37 millas al oeste-sudoeste de Mileto en el mar Egeo. Por la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Explicación. No estaba en prisión por haber cometido delitos, porque no había cometido ninguno, sino por haber tomado una postura por nuestro Señor. Versículo 10. Yo estaba en el Espíritu. Explicación. Inició una nueva clase de experiencia con relación al control del Espíritu sobre él. En el día del Señor. Explicación. El día domingo. Y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Explicación. La voz que Juan oyó se oye por todo el mundo hasta esta hora, y efectivamente siempre se oirá. Es la voz de nuestro Señor. Versículo 11. Que decía: Yo soy el Alfa y Omega, el primero y el último. Explicación. Cristo es todo en todo. Escribe en un libro lo que ves. Explicación. Constituye lo que ya tenemos y se refiere como el libro de Apocalipsis. Y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: Efeso, Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardis, a Filadelfia y a la Odisea. Explicación. Esta frase representa a estas iglesias que fueron seleccionadas personalmente por Cristo. Versículo 12. Y me volví a ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Explicación. Símbolo de las 7 iglesias. Versículo 13. Y en medio de los 7 candeleros uno semejante al Hijo del Hombre. Explicación. Jesús es la cabeza de la iglesia, la pieza principal de su actividad. Vestido de una ropa que llegaba hasta los pies. Explicación. Indica su posición como sacerdote y rey. Y ceñido a la altura del pecho con una cinta de oro. Explicación. Presenta la vestidura real de Cristo como sacerdote y rey. Versículo 14. Y su cabeza y sus cabellos eran blancos como lana blanca como la nieve, y sus ojos como llama de fuego. Describe el escrutinio penetrante y el juicio acérrimo. Versículo 15. Y sus pies semejantes al bronce fino, ardientes como en un horno. El bronce, explicación, indica su humanidad, pero sobrehumana, y su voz como ruido de muchas aguas. Explicación, la voz de poder. Versículo 16. Y tenía en su diestra 7 estrellas. Representa a los pastores de estas 7 iglesias. Y de su boca salió una espada aguda de 2 filos. Explicación. Representa la palabra de Dios. Y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Explicación. Representa su gloria. Versículo 17. Y cuando yo le vi, caí como muerto a sus pies. Explicación. La idea es que Juan creía que se iba a morir. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas. Explicación. En efecto, Cristo le dice a Juan que no iba a morir. Yo soy el primero y el último. Explicación. Él solo es Dios, el Señor absoluto de la historia y el Creador. Versículo 18. Y soy el que vive, nunca volverá a morir, y tiene vida en él, el origen y la fuente de vida para otras personas, quien tiene inmortalidad. Juan 1:4, 14:6, 1 de Timoteo 6:16. Y aunque estuve muerto, explicación, representa el Dios viviente que toma parte en la muerte para participar en nuestra muerte, en su naturaleza humana, para que Él pudiera finalizar el sacrificio por los pecados como gran sumo sacerdote, que Él así lo hizo. Pero he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Explicación. Él nunca volverá a morir y la muerte está derrotada totalmente. Y tengo las llaves del infierno y de la muerte. Explicación. Él solo determina quién entra en la muerte y en el infierno y quién no. Versículo 19. Escribe las cosas que has visto
Este versículo es la clave al entendimiento del libro del Apocalipsis. Está dividido en 3 partes. 1. La visión de Cristo en medio de los candeleros, capítulo 1, y las que no son. 2. Corresponde a las iglesias, capítulo 2 y 3, y las que han de ser después de estas. 3. Corresponde a los acontecimientos después del arrebatamiento de la iglesia. Incluye la gran tribulación y la eternidad, capítulos del 4 al 22. Versículo 20. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, explicación, representa el hecho de que estos pastores pertenecieron a Cristo. Y los 7 candeleros de oro, las 7 estrellas, son los ángeles. Explicación, pastores de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Explicación, representa la totalidad de la edad de la iglesia, justo como lo veremos. Este es el primer capítulo del libro de Apocalipsis en la Biblia de Jimmy Swaggart, que trae prácticamente la versión Reina Valera de 1960 con explicación. Dios me los bendiga, espero que sea de su agrado, y si ustedes apoyan este video y si les gusta que siga leyendo el libro de Apocalipsis en esta Biblia, entonces déjenmelo escrito en un comentario y con gusto subiremos el día de mañana el capítulo 2. Dios me los bendiga, bendiciones, hasta pronto y chao, bye bye.